La Voz del Riel, sexta temporada. Con la conducción de Iván Juárez, Jorge Martín. Historias, información, relatos de este gran mundo ferroviario. Súbete al tren, ponete cómodo y disfruta. La Voz del Riel, programa radial declarado de interés cultural por parte del Senado de la provincia de Buenos Aires. Una radio federal en 17 provincias del país, con más de 50 emisoras. La Voz del Riel, 6 años. Somos el tren y las vías son el camino. ¿Cómo le va, don Oscar? ¿Todo bien? Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, gente de La Voz del Riel, programa 316 que nos encuentra en esta mesa. 316, vamos a los 500. Vamos a llegar a los 500, seguramente, sí, con viento a favor y con el ferrocarril empujando, llegaremos a los 500 programas. ¿Por qué no? Bueno, y hablando de llegar a nuevos ferrocarriles, vamos a hablar con el ingeniero Pablo Martorelli, que es el presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, y vamos a preguntarle a ver cómo está todo ese proyecto que andaba ahí por la zona de Cuyo y algunas otras cositas que pasan en Argentina, ¿sí? Supongo que todo lo que él tiene para decir creo que es más que interesante y realmente hay tanto, creo que nos va a contar de tantas cosas que aún no han salido a la luz. Buenas tardes, Pablo, Iván Juárez, Jorge Martín, Oscar Urrutia. Le damos las gracias por tener la posibilidad de hablar con usted un día sábado, al menos medio lluvioso en Bahía Blanca. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer otra vez en escucharlos y en poder compartir con ustedes algún momento en la radio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Pablo, cuéntale un poquito a la audiencia cómo va ese proyecto que está encaminado y ¿para cuándo se empezaría? ¿Alguna noticia? Esa es la pregunta del millón, justamente. ¿Cuándo se empieza? Sí, el proyecto sigue bien encaminado. Vamos trabajando ya en lo que es el proyecto de segunda etapa, pero la primera etapa, que es la fundamental para, digamos, es el primer paso que hay que dar, todavía no se pudo comenzar. Lamentablemente el fallecimiento del ministro Meoni nos detuvo todo el trámite en el Ministerio de Transporte. Allí está el expediente, todavía esperando la autorización. Falta solamente eso, la autorización para poder comenzar. El resto está todo listo. Estamos solicitándole una audiencia al nuevo ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Así que estamos esperando poder contar con esa audiencia lo antes posible para poder retomar el curso normal de la gestión, dado que el ministro Meoni en su momento se había comprometido a formar una mesa de trabajo conjunta entre funcionarios del ministerio y funcionarios o miembros del equipo nuestro, para poder, digamos, detallar algunos aspectos que eran necesarios, incluyendo la gente de China, si era necesaria aquí. Así que esa es la instancia que en este momento tenemos con el proyecto Ferrocarril Unión Pacífico. Quizás para la audiencia simplemente podemos relatar brevemente que se trata de un proyecto de reconstrucción de un tramo ferroviario entre Realicó, provincia de La Pampa, y Colonia Alvear Oeste en Mendoza, con extensión a Carmenza como primera etapa, y luego como una segunda etapa toda la reconstrucción de lo que se llama
llama en Mendoza el circuito Guch y el ramal a Malargüe, para poder acceder a los pasos internacionales transcordilleranos que están en la zona de Paso Pehuenche o Paso Las Leñas, por ejemplo. Esa es la síntesis muy apretada y muy rápida del proyecto. Señor Pablo, dentro de varios proyectos que sabemos que ustedes están trabajando y que tienen en carpeta, sabíamos que habían estado trabajando con la gente de la provincia de Río Negro, y la semana pasada hablamos con el señor Marcelo Sánchez, el gerente de Software, y nos decía que el tren a Bariloche estaba muy en carpeta y muy presente, y que ya estaban trabajando en eso. ¿Ustedes también están participando? No, en ese proyecto con SOFCE no, en particular no. Tenemos un convenio de cooperación y asistencia técnica con el gobierno de la provincia de Río Negro desde hace muchos años. Hemos trabajado bastante con Tren Patagónico en diferentes aspectos, incluyendo también el proyecto del tren de pasajeros de Alto Valle, de Río Negro, no solamente la línea Bariloche, también en el Alto Valle, y el proyecto también de extensión del servicio de pasajeros por la provincia de Neuquén, también con convenio con la provincia de Neuquén. Si bien eso por ahora quedó en espera, ya que el intendente de la capital neuquina hizo un acuerdo por su cuenta con SOFCE. Bueno, están desarrollando un proyecto muy diferente, mucho más reducido. Con Río Negro lo que estamos trabajando es otra cosa que todavía no podemos dar a difusión pública. Por el momento, les pido disculpas por eso. Hay algunos acuerdos que debemos respetar y que tienen que ver con la línea sur. Y así que estamos tratando de resolver algunos puntos importantes en acuerdo con el gobierno rionegrino y con la empresa provincial también. Pero todavía no podemos hablar de eso, les reitero que me disculpen. Con la provincia de Neuquén sí tenemos un convenio muy interesante que abarca la construcción de lo que llamamos nosotros la línea Meridiano 68, que uniría Cutralcó con Rincón de los Sauces, pasando por Añelo, y ahí se conectaría con el proyecto que se ha dado en llamar Norpatagónico, alguien le puso ese nombre, que es la extensión desde Cinco Saltos hasta Añelo para tocar Vaca Muerta. Luego hay toda una serie de conversaciones también con los hermanos chilenos, tal como ustedes han entrevistado en alguna ocasión a gente de Chile y a la gente de la provincia de Neuquén por el trasandino de Zapala-Lonquimay. En eso sí estamos trabajando. También tenemos algunas tareas por el norte del país. Así que bueno, no nos podemos quejar, hay actividad, hay bastante actividad. Y vemos también buena actividad en recuperación de tráficos por parte de la línea Belgrano Cargas y Logística, como se da en llamar. Así que eso nos alegra también, pero se necesita bastante todavía para avanzar allí, hay que recuperar mucho realmente. Pablo, tiró la piedra y ahora queremos saber a dónde llegó. Lo del norte, ¿qué es? a ver la pregunta. Lo del norte, dijo que estaban trabajando algo en el norte que realmente nosotros no lo sabíamos. Si bien tenemos alguna fuente que nos dice, mirá, pasa esto, pasa el otro, pero eso no lo teníamos. Esa es la pregunta, ahí queda flotando. Bueno, seguramente dentro de algunas semanas habrá algún anuncio en la provincia de Jujuy por la reconstrucción de un tramo de vía. Vamos a ver cómo resulta eso. Estamos trabajando en ese tema. Hay que esperar algunas semanas todavía para que la provincia de Jujuy haga esa presentación, ese anuncio. Hay cosas que podemos decir y cosas que no podemos decir porque bueno, hay convenios que refieren cierta confidencialidad y la autoridad competente es la que se reserva el derecho de informar. Nosotros simplemente decimos lo que podemos estar haciendo desde el punto de vista de nuestra institución. Así que en eso lo dejo con la mitad de la noticia, lamentablemente, no mucho no puedo decir. Pero la parte positiva es que hay mucho trabajo por delante y que se está encarando, eso es lo bueno. Pablo, ¿pero sería ramal C15? ¿Hasta ahí podría ser? ¿C14, C15? No, es la línea C en Jujuy. Bueno,
Nosotros hace un tiempo entrevistamos a la gente de Bolivia, ojalá que estén. No, también entrevistamos al jefe de unidad de carga del Belgrano y él en Salta, y él nos dijo que realmente lo que se estaba haciendo en el C14, lo que se estaba trabajando en el C15 y las conexiones que tenían de interés mutuo de trabajar. Ya hoy están trabajando con Chile y también de seguir hacia arriba hacia Bolivia. Sí, ahí es fundamental recuperar el C14, un punto clave estratégico. Falta mucho recuperar el C14. Muchas veces pensamos en el C14 solo desde el punto de vista del tren a las nubes, del tren turístico, pero hay mucho más que eso. Pensemos que en este momento, y es noticia fresca del día de hoy mismo que leí hace un momento, el tema de YPF, que ha creado la división litio. Ahora tenemos una empresa que se llama YPF Litio, que se va a encargar de la explotación del litio en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, justamente en zonas de influencia del C14, donde el transporte ferroviario podrá ser clave allí en los yacimientos de alta montaña. Entonces, eso es estratégico, fundamental, no solamente para el tren en las nubes y no solamente para el tráfico internacional con Chile. Lo mismo el C15 por la conexión con Bolivia, es un ramal que está lleno de vegetación, prácticamente abandonado en gran parte, pero bueno, hay partes recuperadas y necesita avanzarse mucho más en ellos. Son ramales estratégicos, lamentablemente abandonados por mucho tiempo, además de las situaciones vividas por zozobra climática, por aluviones, inundaciones, puentes que se han caído. Lamentablemente el cambio climático también afectó mucho ese aspecto, y no solo el cambio climático, también la depredación de bosques y pasturas que hicieron un cambio repentino en el régimen de los ríos de montaña, por otra parte, que suelen ser muy torrentosos en ciertos momentos. Entonces esas son cosas que hay que ver ahora desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica, no solamente desde el punto de vista de la ingeniería ferroviaria, para ver cómo se dimensionan las obras, que en algún momento se dimensionaron de un modo, hoy hay que hacerlo de otro modo. Fíjense que también en estos días se hizo un acuerdo por la reparación de las pilas del puente sobre el río Salí, en Tucumán, para volver a conectar el Mitre con la ciudad de Tucumán. Es decir, estoy saltando así como un salpicado de muchas cosas, porque realmente el problema ferroviario tal como quedó después de los años de desastre es tan grande y tan vasto que es difícil abarcarlo en pocos minutos y con pocas palabras, digamos, con pocos hechos. Hay muchas cosas y todo lo que se haga realmente no alcanza. Va a llevar mucho tiempo y mucho recurso todo esto. Pero eso es lo bueno también, es trabajo. Sí, convengamos que creo que tenemos 30 años de destrucción y que bueno, no va a ser fácil. Primero por la pandemia, segundo por la situación económica de nuestro país, pero bueno, la necesidad de tener un ferrocarril y de conexiones. Hoy hablábamos con Gustavo Alves de la Universidad de Luján y nos manifestaba que solo contamos con un solo paso internacional, cuando antes teníamos 5 o 6 pasos internacionales con respecto al tren, ¿sí? Sí, pensemos que hoy, por ejemplo, tenemos la conexión internacional con Paraguay, pero ¿cuánto entra el ferrocarril en territorio paraguayo? Nada. Prácticamente nada. El ferrocarril en Paraguay está destruido. Solamente es el acceso ahí a Encarnación y punto. Y de ahí no se puede salir porque la salida ferroviaria que había en Encarnación quedó bajo el agua con la represa de Yacyretá. Sí. ¿Cómo salir con otra conexión ferroviaria? Bueno, el problema que tendrán que estudiar los hermanos paraguayos. Pero es todo un tema, porque además eso vinculada también con Uruguay a través de Salto Grande, los 3 países con la misma trocha en la Mesopotamia nuestra. Es decir, había una integración territorial muy interesante que, bueno, tampoco hay mucho que digamos en estos momentos. Y Brasil prácticamente ha cortado la vinculación ferroviaria con Argentina por pasos libres, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista operativo. Es decir, que hay que, digamos, hay que barajar y dar de nuevo muchas cosas realmente, ¿no?
Sí, uno, a ver, si uno hace un poquito de memoria o viene a esto de que hay tanto para hacer y que tanto se perdió, justamente lo que hablaba Iván, entre el año 73 y 76 teníamos 5 pasos internacionales ferroviarios trabajando. Sí, sí. Lamentablemente se perdieron y nos uníamos a Chile, a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, a Brasil. Lamentablemente hoy nos cuesta, no está dentro de esos acuerdos que como ustedes decía, estaba lo que se había hecho con Bolivia, inclusive Somisa mandaba rieles a Bolivia para ese convenio que hicieron a través de cambiarlo por petróleo. Y bueno, yo creo que hoy estamos necesitadamente en función de poder conseguir más de lo mismo. Hola, se perdió la comunicación. Le decía al señor Pablo que en la época de Somisa inclusive se mandaron muchos rieles a Bolivia y que se cambiaron por petróleo y que hoy realmente lo necesitamos. Sí, bien, escuché. También estructuras metálicas para puentes. Yo recuerdo haber visto vagones de la línea Belgrano en la estación Florida, cargando las vigas de acero para los puentes del ramal a Trinidad, al norte de Santa Cruz de la Sierra. Y eso fue para fines de los años 80, más o menos, producidos por una metalúrgica muy grande que había en Florida, llamada Meyer Goodwin, también especialista en calderas, empresa que obviamente cerró en la década del 90. No expliquemos mucho por qué, ya se debe entender. Realmente era un trabajo muy grande. Había una delegación argentina viviendo en Santa Cruz de la Sierra, de ingenieros ferroviarios argentinos, porque exportábamos tecnología ferroviaria. Aunque parezca exagerado decirlo, era real así. He conocido varios de los profesionales que actuaron allí, alguno de ellos fue alguna vez jefe mío en el Mitre. Realmente tenemos que recuperar posiciones, pero fíjense qué interesante que todavía al día de hoy y después de todo lo que hemos vivido, Argentina sigue siendo un país requerido por los demás países latinoamericanos en el tema de ingeniería ferroviaria, porque la gente viene a estudiar aquí ingeniería ferroviaria y hoy tenemos la ventaja que hay unas cuantas universidades, incluyendo la UTN donde yo estoy, que enseñan tecnología ferroviaria y otras actividades propias de la operación ferroviaria, como ser gerenciamiento, etcétera. Y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque hemos perdido mucho, pero no perdimos todo. Y todavía mantenemos una posición interesante en el contexto latinoamericano. Todavía somos requeridos en ese sentido. Y son oportunidades que debemos aprovechar. Fundamental un ferrocarril transversal que cruce el país lado a lado, para los tráficos internacionales Brasil-Chile, por ejemplo. Ese es el proyecto Unión Pacífico al que nosotros aspiramos algún día completar, uniendo 3 sistemas ferroviarios. Es decir, hay que generar estrategias y no quedarnos pensando solamente en el ferrocarril que tuvimos, porque aquel ferrocarril que tuvimos no lo vamos a volver a tener, esa es la realidad. Es imposible y además tampoco ya es hasta conveniente, tenemos que pensar en otras conectividades también, federalizando mucho más el país desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista poblacional. También la pandemia sirvió para despertar una conciencia respecto de lo que es la concentración en grandes centros urbanos. Hay que repoblar el país en comunidades más pequeñas y el ferrocarril va a ser importantísimo en eso, ¿no? Pero todo es perspectiva, todo es trabajo a futuro y que hay que ir teniéndolo en cuenta. Sí, de acuerdo a lo que usted mencionaba, hoy hablábamos con Gustavo Alves y el tema de la hidrovía y las futuras conexiones con nuestros puertos que son de buen calado. Creo que una de las cosas que hay que tomar a futuro es cómo bajar todos los cereales, sí, de la zona de Rosario y del norte de argentino hacia Quequén y hacia el puerto de Bahía Blanca. Y en un momento, cuando fue la primera privatización que se iba a hacer en la época de no lo nombremos, está bien, no hace falta. No, la de Alfonsín. No, está bien, perdón,
me equivoqué. No, si no estamos hablando, o sea, Después sí vino la del 93, pero eso dejémoslo. No, pero en su momento querían unir Rosario con Rosario Puerto Belgrano. Claro. Y hacer un ferrocarril en esa época privado, el primer ferrocarril privado, y hacer un megapuerto en Puerto Rosales. Creo que hay muchas cosas... Sí, lo conozco el proyecto, sí. No, perdón, quise hacer una broma recién, pero me salió mal. Está bien. El tema, por ejemplo, todo lo que es vinculado al ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, el viejo ramal francés, realmente estratégico desde todo punto de vista, es fundamental. Ya en la época de ferrocarriles argentinos teníamos visto en el Mitre, ese ramal lo teníamos en el Mitre, yo trabajé en el Mitre, y lo teníamos todo hasta Bajo Hondo, antes de Almirante Solier, allí en cerquita de Puerto Belgrano, estaba todo a cargo del distrito Rosario del Mitre. Y ya teníamos estudiados los empalmes necesarios para empezar a derivar tráfico de diferentes ramales propios del Mitre y también de otras líneas, del San Martín, del Sarmiento y del Roca, para poder derivar trenes por ese ramal hacia Bahía Blanca, con la mira justamente en la posible ampliación de todo lo que es Ingeniero Guay, Puerto Galván, y eventualmente generar un nuevo puerto ahí en Rosales. Eso estaba previsto, en realidad se resuelve, además de lo que es la reconstrucción del ramal, porque su tecnología ya quedó en el tiempo, los puentes que tiene el Rosario Puerto Belgrano son para baja capacidad portante, pero pueden soportar hasta 18 toneladas por eje. Si queremos subir eso, bueno, habrá que hacer algo, pero la vía hay que renovarla. Pero lo más interesante es que con solo pequeños empalmes de 1 o 2 kilómetros cada uno, se resolvió la conectividad de prácticamente toda la red ferroviaria de trocha ancha para hacerla converger también en Bahía Blanca. Un poquito más difícil era con Quequén, pero no imposible, porque los ramales existen, solamente algunos empalmes invertidos había que generar en algunos lugares, y también se puede acceder masivamente al puerto de Quequén. Puerto que es interesante, pero que su hinterland tradicional es muy chico, muy corto, muy de corta distancia, y por eso en su momento planteamos la posibilidad de que tráficos más lejanos, supongamos de la zona desaforcada, Junín, etcétera, pudieran salir por Quequén, porque la distancia también de esa zona hacia los puertos de Rosario y San Nicolás también es corta, entonces todo ese tráfico se lo lleva el camión. En cambio, si se lo llevara hacia Quequén, hay una distancia, entre comillas, más ferroviaria, más favorable al tráfico ferroviario, y aún así el flete podría ser más económico que llevarlo en camión a Rosario o a San Nicolás. Es decir, hay muchas cosas para analizar desde otro punto de vista, mirando algunos temas un poco de costado y no tan de frente como se hizo siempre, y si uno lo ve un poquito de costado ve otra perspectiva diferente. Y se pueden analizar las cosas desde otro punto de vista y de pronto se encuentran soluciones que no se habían pensado con anterioridad. Sí, convengamos que la necesidad hoy de sacar nuestros productos por los puertos se viene de alguna manera entorpeciendo con el tema de la bajante del Paraná, de la hidrovía y un montón de cosas que están sucediendo que son cuestiones netamente naturales. Ese es otro tema tremendamente importante. Pero tan importante que nos puede hacer cambiar completamente la visión de todo. Porque hoy se está hablando de la hidrovía, en definitiva es el río canalizado, y de pronto si se queda sin agua, ¿qué hacemos? Bueno. Ojo que también es un problema ambiental, es un problema hasta de supervivencia poblacional, porque todas las ciudades costeras tomamos agua del río, ¿no? Es todo un tema serio, realmente serio. Obviamente el río no se va a secar absolutamente, estas son cuestiones estacionales, pero hay que tenerlas en cuenta, y la navegación sí va a sufrir las consecuencias, por lo menos aguas al norte de Rosario, con toda seguridad. Por eso necesitamos el ferrocarril, por eso necesitamos que todo ese proyecto que ustedes tenían por ahí en la época de FA en el Mitre salga a la luz y de alguna manera ponerlo en carpeta a nivel nacional, porque
creemos que los costos de hoy del camión son caros, pero no porque el camionero gane plata, simplemente porque el costo es caro, porque todo tiene su precio, y creo que de la única manera que podemos llegar a los puertos y exportar y competir internacionalmente es con el tren. Sí, fíjense qué interesante todo lo que se está haciendo en materia ferroviaria en el norte del país, con los ramales, por ejemplo, de Joaquín B. González, Sabia Teray, bajando a Tostado, Santa Fe, Rosario, la zona de Timbúes, las terminales portuarias de Timbúes, los desvíos, hay por lo menos 8 o 10 desvíos, quizás más, en construcción o ya construidos en diferentes lugares del norte, accediendo a plantas vinculadas por supuesto a la soja. Podemos hacer otro tipo de crítica respecto a esa cuestión, pero me voy a focalizar respecto a la temática ferroviaria específicamente. También podemos criticar el hecho de que las terminales portuarias de Timbúes sean todas privadas y extranjeras, pero ese es otro tema, otra discusión distinta. Me enfoco en lo ferroviario, y eso desde el punto de vista estrictamente del transporte ferroviario es muy positivo, porque va a permitir incrementar enormemente la carga que se lleve a esas terminales portuarias, pero además va a ayudar a descongestionar el ámbito carretero en la zona de acceso a los puertos de la zona de Rosario, donde a veces hay kilómetros y kilómetros de camiones estacionados en las banquinas de las rutas. Eso es muy importante. Insisto, ahí falta algo, en todo caso es otra discusión, la cuestión de la soja masiva, la cuestión de los puertos privados o extranjeros, es otro tema. Pero desde el punto de vista ferroviario, para nuestro país es muy positivo que se haga todo esto. Y quiero mencionarles en este contexto que estamos hablando, por ejemplo, del problema de la hidrovía, la importancia fundamental, obviamente, es más que obvia, de la recuperación de la línea Urquiza. En trocha media no la queremos en trocha angosta, ni por sueños, ni por imaginación, ni por pesadilla. Tiene que continuar en trocha media, como corresponde, y volver a la vinculación con Uruguay y con Paraguay. Y para la vinculación de la Mesopotamia con el resto del país ferroviario, nosotros creemos que en Zárate tiene que hacerse una planta de vitrochaje, como, estoy siendo un poco ambicioso quizás, como la que está entre España y Francia, y que el material rodante que pase de lado a lado del río esté preparado para ese vitrochaje automático. Por supuesto que eso exige tener material rodante totalmente nuevo, o por lo menos la modificación o el reemplazo de todos los bogies que corresponden al material rodante. Pero eso es clave. De esa manera vamos a poder integrar absolutamente a la Mesopotamia al resto de la red ferroviaria y generar nuevas conexiones posibles, y además justamente esa vinculación internacional entre Brasil y Chile, que en camiones es enorme, son trenes de camiones que nos cruzan lado a lado en el país. Y quisiera decirles una cosita más, sí, si me permiten, y esta es la primera vez que lo voy a decir. Hemos estado pensando que en la línea F, el ramal F, al norte de Santo Tomé, ahí cerquita entrando a Santa Fe, ramal de trocha angosta que está en estado literal de abandono, ese ramal habría que reconvertirlo totalmente a trocha ancha, conectarlo con la zona de Reconquista y darle un acceso al puerto que tiene ahí en Reconquista, que no tiene acceso ferroviario actualmente, y continuarlo hasta Clorinda, Formosa, la frontera con Paraguay, donde el tráfico de camiones es enorme. Y así integramos Formosa a la red ferroviaria directamente en forma paralela al río Paraná y a la ruta 11, además de, bueno, lo que corresponde al C25, que es otro tema. Creo que eso hay que hacerlo. Hoy en la línea Belgrano tiene totalmente abandonado ese ferrocarril, no forma parte de la red de BCIL, es un ramal que está teóricamente bajo dependencia de ADIF, o tal vez de AAB, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, porque no está en explotación, y sería tremendamente importante y estratégicamente importante desde el punto de vista territorial recuperar ese ferrocarril. Y si hay que recuperarlo, recuperémoslo en trocha ancha e integrémoslo en la red del Mitre como un ramal que va, entre comillas, para otro lado, pero que es fundamental desde el punto de vista del nivel de tráfico que hay en la región.
Pablo, se nos terminó el bloque. Lamentablemente creo que cada uno de los datos que nos dio son por demás interesantes. John Lennon dijo, seré un soñador, pero no soy el único. Así que sigamos creyendo por la recuperación de todas las líneas ferroviarias. Gracias por su tiempo, gracias por esta posibilidad y seguramente seguiremos en contacto. Si soñamos todos juntos, lo vamos a hacer posible. Estamos soñando. Perfecto, un abrazo, muchas gracias. Feliz día. Feliz Feliz día. día. Igualmente para ustedes, para todos, igualmente. Miguelito. Señor operador, hablando de señor operador, hoy el programa que sigue tras nuestro va a cumplir 200 programas. Así que al señor operador lo felicitamos, le deseamos a su equipo. A su equipo completo. Ahora sí. Por otros 200 más. años. Y creyendo que como esta locura ferroviaria, su programa sigue con una audiencia más que interesante y es uno de los programas más escuchados en la zona de Bahía Blanca. No, aparte, lindo programa, da de todo, informan de todo y la gente se interesa de todos los problemas y noticias buenas y malas que hay. Don Miguelito. Creo que realmente cada uno de los datos que nos dio Pablo fueron más que interesantes y esperemos que toda esa recuperación ferroviaria llegue pronto. No, aparte, ¿te acordás? Esa zona, lamentablemente falleció, fue una de las zonas que trajo Perucho, en Solier Mitre, que él contaba que era una zona muy punto estratégico para trabajar por el tema atravesar que cruzaba la vía. Es decir, que era un punto muy clave para la zona.